La presente sesión ordinaria. Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por 2 minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo un quórum de 37 diputadas y diputados, se abre la sesión. El Congreso del Estado extiende un cordial saludo a los estudiantes de la Facultad de Derecho, Extensión Tapachula, de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas y a la Fundación Jesús García Corona, héroe de Nacosari, que hoy nos acompañan en esta sesión ordinaria de fecha 5 de noviembre. Bienvenidos todas y todos. Desde la presidencia de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas y como mujer, compañera y alguien que ha vivido el dolor, la indignación, el silencio impuesto por el acoso y la violencia política, hoy alzo la voz en respaldo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no solo por ocupar el cargo más alto de nuestra nación, sino porque ante cualquier título es mujer y ninguna mujer, sin importar el lugar que ocupe, debe ser cargo de violencia, acoso o denigración. Lo ocurrido no es un hecho aislado, es el reflejo de una cultura que históricamente ha permitido que nuestros cuerpos y nuestra dignidad sean objeto de burla, ataque o control. Nosotras, las mujeres, lo sabemos bien. El acoso no respeta espacios, no respeta cargos, no respeta trayectorias, no se detiene ante la investidura presidencial. Y si enfrentamos estas violencias diariamente desde nuestro anonimato, la presidenta lo vivió el día de ayer de manera pública, en la calle. Hoy no hablo solo por mí, sino por todas las que hemos sido silenciadas, desacreditadas o ridiculizadas. Por aquellas que lidian con la invisibilización, el miedo y la impunidad. Porque las que a pesar de todo, seguimos en pie. Defender a Claudia Sheinbaum no es un acto partidista, es un acto de sororidad, de justicia y de dignidad. Es decir, con claridad, no más violencia, no más acoso, no más discursos que minimicen o normalicen estas agresiones. Exigimos respeto a todas las mujeres, hoy en particular a nuestra presidenta, como representante del país, como comandante suprema de las Fuerzas Armadas de México, pero también como mujer, porque lo que se le hace a ella nos lo hacen a todos. Porque si permitimos que la violencia siga siendo parte del juego político, estaremos perpetuando el mismo sistema que tanto nos herimos. Hoy, como mujer, como una mujer que ha vivido el acoso y como una mujer que ha vivido la violencia política, me uno a su causa, a la de todas, a la de todas. No estamos solas. Nuestra voz unida es más fuerte que el agravio y seguiremos hablando, incluso cuando quieran silenciarnos, por la dignidad, por la justicia y por todas nosotras. Gracias.
Con fundamento en la fracción 14ª del artículo 34 de la Ley del Congreso del Estado, solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputada presidenta. El orden del día de la presente sesión es el siguiente. Primero, lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión celebrada el 4 de noviembre del 2025. Segundo, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación relativo a la iniciativa de decreto por el que se deroga el artículo 53 de la Ley del Gobierno Digital del Estado de Chiapas. Tercero, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo al expediente presentado por el Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal 16 bienes inmuebles para enajenarlos vía donación a favor del gobierno del estado de Chiapas, quien lo destinará para 9 jardines de niños, 6 primarias y una telesecundaria, ubicados en diversas colonias y fraccionamientos de esta ciudad. Cuarto, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo al expediente presentado por el Ayuntamiento Constitucional de Rayón, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un bien inmueble con una superficie de 72.500 metros cuadrados para enajenarlo vía donación a favor de la Universidad Tecnológica de la Selva, ubicada en Avenida Tercera Norte Poniente, Barrio San Antonio de este municipio. Quinto, asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 37 de la Ley del Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que se nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras legisladoras y los compañeros legisladores. En votación económica, se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano o de viva voz. Aprobada. Se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 98 de la Ley del Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 4 de noviembre de 2025. Con relación al numeral 222 de la Ley del Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano o de viva voz. Está aprobada el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se deroga el artículo 53 de la Ley del Gobierno Digital del Estado de Chiapas. Por lo que solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputada presidenta. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se deroga el artículo 53 de la Ley de Gobierno Digital del Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 4 días del mes de noviembre del año 2025. Atentamente por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Honorable Congreso del Estado, diputada Ana Karen Ruiz Coutinho, presidenta,
diputado José Uriel Estrada Martínez, vicepresidente, diputada Giovanni Marisela Ibarra Gallardo, secretaria, diputado Abundio Peregrino García, vocal, diputada Maritza Molina Molina, vocal, diputada María Mandiola Totoricabuena, vocal, diputada Getsemaní Moreno Martínez, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvase manifestarlo en este momento levantando la mano o de viva voz. ¿En qué sentido, diputada? Con fundamento en el artículo 187 de la Ley del Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra a la diputada Ana María Solís Ruiz, hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Adelante, compañera. Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación y pueblo de Chiapas que hoy nos acompaña. Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hoy subo a tribuna para respaldar una iniciativa que fortalece el Estado de Derecho y da claridad a la función pública en Chiapas. Durante los últimos años, nuestro Estado ha avanzado hacia la construcción de un gobierno digital que permita hacer más accesibles los servicios públicos, más transparentes los procesos y más cercano el gobierno a la gente. Sin embargo, ese avance también exige que la ley sea clara, congruente y respetuosa del marco constitucional que nos rige. El artículo 53 de la Ley de Gobierno Digital introdujo procedimientos de responsabilidad administrativa que no corresponden al sistema nacional y estatal anticorrupción que está vigente desde la reforma de 2015 y la Ley General de Responsabilidades Administrativas de 2016. Esto provocó duplicidad, confusión y incertidumbre tanto para las personas servidores públicas como para las autoridades encargadas de investigar y sancionar faltas. Y cuando la ley es ambigua, cuando una norma se contradice con otra, se debilita la confianza en las instituciones y eso no podemos permitirlo. Derogar este artículo no significa relajar obligaciones, no significa abrir puertas a la impunidad, ni mucho menos retroceder en la vigilancia sobre la función pública. Lo que hoy hacemos es ordenar, armonizar y garantizar que las responsabilidades administrativas se procesen donde la Constitución establece, con procedimientos claros, autoridades competentes y sanciones proporcionales, tal como lo mandata la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. Hoy reafirmamos algo fundamental. En Chiapas, quien cometa una falta administrativa será sancionado, pero será sancionado bien, con ley clara, con debido proceso y sin simulaciones. Ese es un mensaje de seriedad institucional. Ese es un mensaje de compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Ese es un mensaje de confianza hacia la ciudadanía. Compañeras y compañeros, la transformación digital del Estado no puede construirse sobre normas confusas. Necesita cimientos sólidos. Y esos cimientos son certeza jurídica, coordinación institucional y respeto al marco constitucional. Desde el Partido del Trabajo creemos en un gobierno que funcione, que rinda cuentas y que se relacione con la ciudadanía con claridad y responsabilidad. Los invito a respaldar con su voto a favor esta propuesta de iniciativa de derogación que hoy se discute, por el bien de la legalidad, por el fortalecimiento institucional y porque Chiapas merece un marco jurídico coherente y moderno. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto.
Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares se sirva a verificar si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable asamblea si falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Aprobado con 39 votos a favor. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo al expediente presentado por el Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal 16 bienes inmuebles para enajenarlos vía donación a favor del gobierno del estado de Chiapas, quien lo destinará para igual número de instituciones educativas. Por lo que solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputada presidenta. Dictamen. Resolutivo primero. Se autoriza al Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal 16 bienes inmuebles, para enajenarlos vía donación a favor del gobierno del estado de Chiapas, quien los destinará para las 16 planteles educativos, ubicados en diversas colonias y fraccionamientos de esta ciudad, con los antecedentes de propiedad, superficies individuales en metros cuadrados de cada uno de los inmuebles, así como los nombres y ubicación de los mismos, descritos en el considerando único del presente dictamen. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Hacienda de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 4 días del mes de noviembre de 2025. Atentamente, diputada María Mandiola Totoricabuena, presidenta. Diputado Javier Jiménez Jiménez, secretario. Diputada Faride Abud García, vocal. Diputado Luis Eduardo Gordillo Gordillo, vocal. Diputado Rubén Antonio Suárez Quinca, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano o de viva voz. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina se sirva a verificar si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable asamblea si falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Aprobado con 39 votos a favor. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea,
La Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo al expediente presentado por el Ayuntamiento Constitucional de Rayón, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un bien inmueble y enajenarlo vía donación a favor de la Universidad Tecnológica de la Selva. Por lo que solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, Presidenta. Dictamen. Resolutivo primero. Se autoriza al Ayuntamiento Constitucional de Rayón, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal un bien inmueble con superficie de 72.504.08 metros cuadrados para enajenarlo vía donación a favor de la Universidad Tecnológica de la Selva, ubicada en Avenida Tercera Norte Poniente, Barrio San Antonio, de ese mismo municipio, con los antecedentes de propiedad, así como las medidas y colindancias del inmueble descritos en el considerando único del presente dictamen. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Hacienda de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 4 días del mes de noviembre del año 2025. Atentamente por la Comisión de Hacienda, diputada María Mandiola Totoricabuena, presidenta, diputado Javier Jiménez Jiménez, secretario, diputada Faride Abud García, vocal, diputado Luis Eduardo Gordillo Gordillo, vocal, diputado Rubén Antonio Suárez Quinca, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvase manifestarlo en este momento levantando la mano o de viva voz. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares se sirva a verificar si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Con gusto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Aprobado con 39 votos a favor. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Asuntos generales. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 205 de la Ley del Congreso del Estado, solicito a las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con el diputado secretario José Ángel del Valle Molina a partir de este momento.
Con su permiso, señora presidenta, Marcela Castillo Atristán, Partido Morena. Tema: la violencia no distingue poder. Diputada María Mandiola Totoricagüena, Partido Morena. Respaldo al llamado de nuestra presidenta. Diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez, Partido PT. Respaldo a nuestra presidenta. Diputado Luis Eduardo Gordillo Gordillo, del Partido Verde. Reconocimiento al programa Conecta Chiapas con política estatal de inclusión estatal. Diputado Andrea Negrón Sánchez, Movimiento Ciudadano. Tema: preocupémonos por nuestro futuro. Diputada Getsemaní Moreno Martínez, Partido Morena. Tema: acciones a favor de las mujeres chiapanecas. Señoras y señores legisladores, con fundamento en el artículo 206 de la Ley del Congreso del Estado, se le recuerda a las diputadas y a los diputados que su discurso no podrá excederse de 10 minutos, sin permiso expreso de esta presidencia. Tiene el uso de la palabra la compañera diputada Marcela Castillo Atristán, del Partido Morena. Con su venia, diputada presidenta, mesa directiva. Lo que ocurrió con la presidenta Claudia Sheinbaum no puede minimizarse. No fue un accidente ni un momento aislado. Lo reconocemos porque lo vivimos muchas mujeres en este país. La invasión del cuerpo, el acoso que se normaliza, la sensación de que nuestros límites no importan. Episodios como ese ocurren todos los días en todos los rincones de México. El INEGI estima que casi la mitad de las mujeres, alrededor del 45%, ha sufrido acoso en las calles. No importa la edad, no importa la ropa, la hora, el lugar, es estructural. No importa que seas presidenta. Y no solo es violento, es delito. Nuestro Código Penal Federal establece que cualquier contacto físico no consentido con connotación sexual puede constituir acoso sexual, con penas de hasta 5 años de cárcel. Eso está en la ley y no es discusión. Sin embargo, la impunidad sigue siendo la norma. Sabemos que el hombre que agredió a la presidenta fue detenido y puesto bajo custodia de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales. Y qué bueno. Pero lo importante no solo es castigar este caso, sino la verdadera pregunta es, ¿por qué sigue ocurriendo todos los días? ¿Y qué vamos a hacer para que deje de suceder? La violencia de género es una forma de poder y control. No existen agresiones menores. Todas buscan someter y callar. Por eso, esta ofensa no es solo contra una mujer, sino contra todas. La solidaridad no se basa en la investidura, sino el principio universal de que toda mujer tiene derecho a vivir libre y segura en cualquier espacio, incluido el político. Ningún cargo público justifica ni elimina el derecho a la integridad y a la dignidad. La investidura presidencial no despoja de derechos, los refuerza. A veces parece que no importara cuánto avancemos en las reformas jurídicas y en las leyes, cuando el mensaje sigue siendo el mismo. Tu cuerpo no es tuyo. Y eso nos recuerdan todos los días en el territorio. Lo vivimos cuando queremos pasar desapercibidas en el territorio y no llamar la atención por el miedo a que nos acosen.
Lo vivimos cuando no queremos utilizar el corto arriba de la rodilla para no llamar la atención a causa de que un hombre pueda pensar que somos objeto de sus deseos sexuales. Algo que me ha dolido profundamente es ver cómo hay quienes se burlan, minimizan o incluso celebran la agresión. Eso sí que rompe, porque una quisiera que al menos entre nosotras hubiera algo de sororidad. Llevo muchos años acompañando casos, al igual que muchas de ustedes, caminando las calles, escuchando testimonios rotos, y sé que el acoso sexual no se inventa para distraer. Ninguna mujer estaría dispuesta a ser agredida para servir de cortina de humo. Claudia, nuestra presidenta, es una mujer con inteligencia evidente, doctora, de izquierda, con trayectoria. Y aunque uno pueda cuestionar al partido en el poder, eso no nos da derecho a hacerle lo mismo que los ministerios públicos le hacen a las víctimas. Dudar de su palabra, minimizar su experiencia y convertirla en sospechosa de su propio dolor. No repitamos la violencia que decidimos combatir, porque el patriarcado también vive ahí, en la risa incómoda, en la duda sembrada y en el seguro que exagera. Y como bien expuso el posicionamiento de los defensores del pueblo, informar no significa exponer. Por ello, aprovecho esta tribuna para exigir a los medios de comunicación y plataformas digitales una cobertura con ética y perspectiva de género. Porque ya sabemos cómo funciona el espectáculo de la violencia. Te convierten en nota, te convierten en meme y todo termina en morbo. Reproducir imágenes o videos de la agresión implica revictimizar, vulnerar la intimidad y convertir un delito en espectáculo. Y sí, esto es importante decirlo. El artículo 6º constitucional, el 5º, 7º y 36 de la Ley General de Víctimas, así como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, prohíben difundir material que atente contra la intimidad o la dignidad de una persona. O en resumidas cuentas, habrá que leer muy bien la Ley Olimpia. Hacerlo reproduce violencia mediática, perpetúa estigmas y normaliza la agresión. Nos duele ver cómo celebran o minimizan el ataque. Así que vamos a nombrar lo que sucede todos los días con nosotras, que también se vive aquí, que caminar de noche a veces resulta hacerlo como un deporte extremo, porque lo sabemos y lo sentimos en las calles. Hay colonias que todavía necesitan la iluminación suficiente para que las mujeres nos podamos sentir seguras, que necesitamos paradas seguras, que necesitamos políticas públicas que verdaderamente le lleguen a todas las mujeres que viven el día a día. No solamente pasa aquí, pasa en todos los municipios que están bajo la alerta de violencia de género. Recordemos que la alerta no es un símbolo, obliga a mejorar los servicios públicos, el alumbrado, recuperar espacios públicos, garantizar rutas seguras, paradas seguras, donde el 80% de las mujeres transitan y se transportan. No es teoría, es responsabilidad. Queremos que caminar no sea un gesto de valentía, sino algo cotidiano. Queremos vivir sin miedo, que esta indignación se convierta en acción para que no solamente se quede en un respaldo desde la tribuna. En los próximos días estaré presentando diversas iniciativas para reforzar las sanciones y actualizar los mecanismos que ya existen para que no sean letra muerta. Impulsaremos protocolos claros para prevenir y atender el acoso sexual en espacios públicos, porque la seguridad no puede depender de la suerte ni del horario. En todo el país hay colectivas que llevan años empujando este tipo de reformas, tratando de que el acoso callejero se nombre, se reconozca y se sancione. A ver, no estamos inventando la lucha, la estamos continuando, porque nos lo debemos, porque nos lo repetimos entre nosotras para sostenernos, porque nuestro respaldo, no solamente desde la bancada del pueblo, sino en cada una de nosotras las mujeres que hemos vivido desde el territorio el miedo de no llegar a nuestras casas sanas
y salvas. Y también lo recuerda la Cartilla de Derecho de las Mujeres. Las mujeres merecemos vivir con bienestar, en paz y sin violencia. Seguiremos unidas, firmes y sororas, defendiendo a cada mujer de Chiapas y de México. Es cuanto, Presidenta. Gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada María Mandiola Totórica Buena del partido Morena. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, representantes de los medios de comunicación, amigas y amigos. La agresión sufrida por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el día de ayer, nos lastima y nos indigna a todas. Nos lastima como mujeres y como mexicanas que comprendemos el dolor y la rabia que genera este tipo de violencias. Pero sobre todo nos hace darnos cuenta que la violencia sexual no distingue cargos, no distingue posiciones, lugares, y nos lastima como parte de un momento histórico en el que después de siglos de luchas, de movimientos feministas, de colectivas, de amplios sectores y organizaciones, seguimos trabajando todos los días para erradicar este flagelo. Queremos un Chiapas y un México en el que podamos sentirnos libres y seguras, en el que podamos ir a la escuela, a los centros de trabajo, a nuestro hogar y a todos los espacios públicos sin temor y con la plena confianza. Un Chiapas y un México en el que se ponga punto final a todo tipo de agresiones para que nada ni nadie detenga el desarrollo y los derechos que merecemos. La presidenta de la República caminaba en la calle cumpliendo su trabajo diario como millones de mexicanas cuando fue agredida. Un Chiapas y un México en el que se ponga punto final. Y también yo quiero desde esta tribuna reconocer la gran campaña Mujer Alza tu Voz, impulsada por nuestro gobernador Eduardo Ramírez, que recorre cada rincón del Estado con un mensaje claro, que las mujeres conozcan sus derechos, que la violencia no es normal y que no están solas, porque hay un gobierno que las escucha, que las acompaña y que les hace justicia. La presidenta de la República, esto es un reflejo de una realidad que nos llama a la acción y que debemos transformar de manera profunda e inmediata, iniciando, por supuesto, por las conciencias, pero pasando también por las leyes, las políticas públicas y los entornos de convivencia, hasta llegar a las condiciones estructurales que impiden nuestro desarrollo pleno. Porque sí, las violencias y las desigualdades son estructurales y son históricas y no tiene estatus social, económico, educativo. Porque sí, incluso en la titularidad del Ejecutivo Federal, estas violencias son un flagelo permanente. Y porque tenemos que reconocerlo con todas sus letras para emprender los cambios necesarios. Es, en ese sentido, fundamental reconocer que los hombres son los principales generadores de violencia machista y que es indispensable reforzar los cambios necesarios en todos los ámbitos, particularmente en los trabajos para la reeducación y la construcción de modelos diferentes de ser hombres. Por eso es tan importante el llamado realizado el día de hoy por la presidenta de la República, no solo a una campaña nacional, sino también a todas las legislaturas locales a revisar los marcos regulatorios en la materia. Desde Chiapas damos un paso al frente y le decimos a la presidenta que cuenta con nosotras. Cuenta con nosotras para que cada ley y cada código se siga revisando con perspectiva de género y con la convicción de vivir más libres y seguras. Cuenta con nosotras para multiplicar acciones, presupuestos y programas que nos lleven a condiciones de vida más justas e igualitarias.
y cuenta con nosotras para que desde cada trinchera, desde cada espacio de decisión, la sororidad y la fuerza de las mujeres unidas se siga sintiendo con determinación. En la lucha por nuestros derechos no podemos dar un solo paso atrás. Y es nuestra responsabilidad accionar desde lo que nos corresponde como legisladoras y legisladores. Son siglos y siglos de desigualdades, de violencias estructurales que exigen esta lucha diaria para erradicarlas. Hago un llamado a que apretemos el paso en todos los cambios legislativos que sean necesarios, particularmente en las modificaciones a la Ley de Movilidad que presenté precisamente para fortalecer las medidas contra el acoso en el transporte y avanzar hacia una movilidad más segura para todas. En cada espacio, en cada ámbito de convivencia, en cada trayecto y en todo lugar, las mujeres merecemos vivir con respeto pleno a nuestra integridad y derechos. Que esta lucha se siga sintiendo en toda la República, que nuestra voz se levante con fuerza en toda la nación y que continuemos juntas marcando la historia. Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Es cuanto. Tiene el uso de la palabra la diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez, del Partido del Trabajo. Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación, al público presente y a que nos siguen a través de los medios digitales, especialmente a las alumnas, alumnos y docentes de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, de la ciudad de Tapachula, que hoy nos acompañan. Bienvenidos y bienvenidas. Aprovecho también este mensaje, dirigirlo a ustedes, a las universitarias que desde sus espacios están conformando una importante lucha feminista en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres y las niñas. A través de esta tribuna, quiero expresar mi más enérgica condena ante la agresión y el acoso sexual sufridos por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Este hecho, además de ser un delito que se castiga con 1 a 5 años de cárcel, representa una afrenta directa a la dignidad no solo de la titular del Poder Ejecutivo Federal, sino de todas las mujeres de nuestro país. Ninguna niña, adolescente o mujer, sin importar su investidura, función o condición, debe ser objeto de ninguna agresión, acoso o violencia sexual bajo ninguna circunstancia. Pero además, aunado a la violencia que vivió nuestra presidenta en la calle, ha sido sometida a diversas burlas, escarnio y muchas formas de violencia en redes sociales y medios digitales. A todos estos les decimos alto a la violencia política en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. A pesar de ello, la valentía con la que nuestra presidenta ha enfrentado este lamentable suceso, denunciándolo de manera pública y legal, debe ser reconocida y respaldada. Su postura demuestra liderazgo, coraje y coherencia, y al mismo tiempo visibiliza una realidad que enfrentamos miles de mujeres cada día y que exige una respuesta contundente de toda la sociedad, poniendo especial énfasis en los agresores. Reiteramos que la violencia en contra de las mujeres en cualquiera de sus formas no puede ni debe normalizarse. Debemos de ser conscientes que específicamente el acoso callejero es un problema mundial y es manifestación de una sociedad profundamente machista que considera los cuerpos de las mujeres para el disfrute
público de los hombres. Las mujeres presentes y quienes nos siguen a través de los medios digitales seguramente saben lo que es caminar por la calle y que el corazón se te acelere porque ves a un hombre en la esquina, lo que te obliga a cruzarte de acera. De esa magnitud estamos hablando de la violencia y los estragos que esta genera en las mujeres. Quienes hemos sido víctimas de este tipo de agresiones sabemos de la impotencia, la rabia, la vergüenza e incluso la culpa que esto genera, así como las consecuencias y las secuelas emocionales y psicológicas graves que limitan nuestra libertad, obligándonos a modificar nuestras rutas de traslado, nuestros horarios, nuestra vestimenta y el comportamiento para evitar a los acosadores. Desde aquí, le enviamos un mensaje de profunda solidaridad ante este deleznable suceso que no debe de ser minimizado bajo ninguna circunstancia. Señora Presidenta, estamos con usted por el derecho de las mujeres a vivir y caminar libres y sin miedo. Es cuanto. Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Eduardo Gordillo Gordillo, del Partido Verde Ecologista de México. Con su venia, diputada presidenta, mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, a la comunidad estudiantil, medios de comunicación y ciudadanía que nos acompaña en esta sede legislativa y a través de las redes sociales, buenas tardes. En el marco de México Digital Summit 2025, el gobierno de Chiapas fue reconocido con el premio otorgado por la Organización Defensa de las Personas por el libre acceso a la información y a la privacidad a la mejor política pública estatal de inclusión digital, Chiapas Digital 2025, y el reconocimiento a la innovación, talento y educación digital, distinciones que impactan del programa Conecta Chiapas, que se implementa desde la Secretaría del Humanismo. En ese contexto, desde la Comisión de Desarrollo Social y de seguimiento al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, reconocemos la visión innovadora del gobernador del estado, doctor Eduardo Ramírez Aguilar. Estos logros son resultado de una visión de gobierno humanista, cercano y comprometido con la gente. Un gobierno que comprende que el verdadero desarrollo comienza cuando se coloca a las personas en el centro de las decisiones públicas para hacer posible la inclusión de nuestros jóvenes con la conectividad que requieren en esta nueva sociedad, que se encuentra cada vez más en entornos digitales, disminuyendo así la brecha digital. Este gobierno está pensando no solo en la infraestructura física, sino también en la infraestructura digital, que permite un abanico de oportunidades para que las y los jóvenes concluyan con sus estudios profesionales, que brindan servicios digitales en sus comunidades y sean agentes de cambio. En el siglo XXI, la tecnología y la conectividad se han convertido en pilares fundamentales de la sociedad, en el que los derechos digitales emergen con un componente esencial para garantizar la vida digna de las personas, ahora con el acceso de sus derechos en los entornos virtuales, porque cabe resaltar que la conexión se relaciona con otros derechos, como lo son, por mencionar algunos, el derecho a la educación, la libertad de expresión, el derecho a la información pública, el medio ambiente, la participación ciudadana en el espacio público, entre otros. Además, es importante resaltar que contribuir en las y en los jóvenes oportunidades de desarrollo es cimentar la paz y la sostenibilidad social, ejes prioritarios para este gobierno que encabeza el doctor Eduardo Ramírez Aguilar. Conecta Chiapas no solo brinda acceso gratuito a Internet y telefonía móvil a miles de estudiantes de nivel medio y superior,
sino que abre puertas, reduce desigualdades y fortalece la esperanza de un mejor futuro para nuestra juventud, en especial en las regiones donde más se necesita, conectando nuestras juventudes con el mundo globalizado, pero a la vez permite el desarrollo personal y de sus comunidades. Este reconocimiento nos recuerda que cuando un gobierno trabaja con empatía, visión y compromiso con su gente, los resultados trascienden. Hoy Chiapas demuestra que la innovación, la tecnología y el humanismo pueden cambiar de la mano para construir un Estado más equitativo, más preparado y más solidario. Sigamos legislando, pues, con humanismo. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Andrea Negrón Sánchez del Partido Movimiento Ciudadano. No hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Séneca. Con su venia, diputada presidenta, Pueblo Libre y Soberano de Chiapas, compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación y público que nos acompaña en este pleno y por medio de las redes sociales. El día de ayer se aprobó el presupuesto de egresos de la Federación 2026. Hoy nada podemos hacer para modificar su contenido, pero sí podemos y debemos reflexionar sobre lo que representa. Este es un llamado a hacer conciencia sobre cuáles son, en verdad, las prioridades, la visión y el compromiso que tenemos con México. El presupuesto de egresos 2026 es el más alto de nuestra historia. El gasto público total se estima en poco más de 10 billones de pesos. 10 billones que podrían ser 10 oportunidades, pero hoy parecen ser 10 decepciones. Imaginemos que estos 10 billones fueran 10 pesos en la mano de cada mexicano. De esos 10 pesos, 4 se van automáticamente a pensiones y transferencias. 2 se usan para pagar la deuda pública y sus intereses. 1 peso se destina al funcionamiento de la burocracia y los otros 3 deben repartirse en salud, educación, seguridad, infraestructura, cultura, medio ambiente y política para las mujeres. Así de claro, gastamos más en sostener el pasado que en construir el futuro. Y cuando vemos cómo se reparte el dinero, la pregunta es inevitable. ¿Dónde está el sentido de justicia? ¿Dónde está la visión de futuro? En salud, las cifras continúan siendo insuficientes para las necesidades reales de nuestra población. En educación, un crecimiento presupuestal apenas por debajo de la inflación implica que en términos reales las escuelas públicas reciben menos que hace años. En seguridad, mientras se refuerza la militarización, el gasto clave en policía civil y estrategia inteligente sigue debilitándose. En políticas para las mujeres, en un país donde asesinan a más de 10 mujeres cada día, más el reciente episodio de acoso que vivió la propia presidenta, refleja una realidad innegable. Ninguna mujer, sin importar su cargo o condición, está a salvo, lo que indudablemente refleja que la seguridad y la dignidad de las mujeres siguen siendo un reto moral antes que técnico. Y mientras tanto, en San Lázaro, los actos simbólicos, aumentos de sueldo, privilegios, contrastan brutalmente con el ajuste que exige el pueblo. Eso, señoras y señores, no es justicia social, es distancia política, porque mientras las familias mexicanas hacen rendir cada peso de su bolsillo, la clase política gasta sin medida ni conciencia el recurso público. Desde la bancada naranja no se acompañó este presupuesto, pues no se considera el momento que estamos viviendo las y los mexicanos. Es un presupuesto insuficiente, centralista y conservador. En Movimiento Ciudadano sostenemos que este presupuesto debió haberse enfocado en salud para garantizar medicinas y vacunas, en seguridad, no para militarizar, sino para fortalecer a las policías locales, en las infancias, destinando recursos suficientes para el cáncer infantil y los cuidados, en el aumento salarial que sigue en la congeladora y en las universidades para que 1 millón de jóvenes pueda concluir sus estudios. Pero también hay algo más grave. En todo este presupuesto no hay
una sola política seria para atraer inversiones ni para impulsar la generación de empleos bien remunerados. Se habla de transferencias, de subsidios, de gasto social, pero no de prosperidad. Un país no se levanta repartiendo dinero, se levanta creando riqueza. Y además, se repite la misma fórmula peligrosa: gastar más de lo que se tiene. Un déficit histórico que se financiará con deuda y que no pagará este gobierno, sino las próximas generaciones. Estamos hipotecando el futuro para sobrevivir al presente. La política no se mide por cuánto se gasta, sino por cuánto se transforma. Y lo que el presupuesto aprobado demuestra es que se gasta mucho y se transforma poco. Se reparten subsidios, pero no se construyen caminos. Se presume justicia social, pero se castiga la productividad. Se promete igualdad, pero se premia la sumisión. México no necesita un gobierno que lo administre con discursos, necesita un Estado que lo transforme con decisiones. Y mientras el gobierno siga usando el presupuesto para comprar lealtades y no para generar oportunidades, el país seguirá caminando, pero en círculos. Por eso, hoy levanto la voz para que esos 10 billones de presupuesto no sean 10 excusas, sino 10 compromisos con el futuro, para que la salud, la educación, la seguridad y la justicia no sean partidas recortables, sino derechos irrenunciables. Porque México no se construye desde el gasto, se construye desde la esperanza. Y esa, compañeras y compañeros, no se imprime, se inspira. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, compañera diputada. ¿En qué sentido, diputada? Con fundamento en el artículo 188 de la Ley del Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra a la diputada María Mandiola Totórica Buena hasta por un tiempo máximo de 5 minutos para rectificación de hechos. Quiero compartirles una precisión. Ayer se aprobó en la Cámara de Diputados el presupuesto en lo general. Se está discutiendo en lo particular, por lo que puede haber algunos ajustes. En lo que respecta a este presupuesto aprobado en lo general, es un presupuesto histórico, responsable y profundamente social. Un presupuesto que pone en el centro a la gente, no a los privilegios. Quienes no lo ven así han decidido darle la espalda a las pensiones, a las becas, a la salud gratuita y al futuro de millones de familias mexicanas. Porque mientras este gobierno defiende el bienestar del pueblo, hay quien aún defienden viejos privilegios. Pero los tiempos han cambiado. Hoy el dinero público tiene sentido social y se invierte donde más se necesita. El presupuesto federal 2026 asciende a más de 10 billones de pesos, con un crecimiento real del 5.9% respecto al año anterior. Y ese crecimiento no se desperdicia en privilegios ni en burocracias, sino que se traduce en bienestar directo para las familias mexicanas. Se fortalece el IMSS Bienestar con más de 172,000 millones de pesos para garantizar atención médica gratuita y de calidad. Se garantizan los programas sociales, las pensiones para personas adultas mayores, personas con discapacidad, jóvenes construyendo el futuro, las becas Benito Juárez, las becas Rita Cetina, Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Vivienda Social y la pensión Mujeres Bienestar, que dignifica el esfuerzo diario de millones de mujeres que sostienen este país. Cada uno de estos programas representa un cambio real en la vida de las personas. Son políticas públicas que se traducen en bienestar, en derechos y en esperanza para millones de familias mexicanas. Por eso, cuando votan en contra de este presupuesto, en los hechos, se oponen a que más niñas y niños vayan a la escuela, a que más jóvenes tengan oportunidades para ir avanzando, a que las personas adultas mayores reciban el reconocimiento que merecen. Se oponen al bienestar, pero el pueblo sabe perfectamente quién trabaja para él y quién no. Mientras algunos se resisten al cambio, nosotras y nosotros apostamos con convicción por el pueblo, por la justicia social,
y por el futuro de México. Este presupuesto apuesta por una seguridad integral que combina fuerza institucional, coordinación y bienestar social. Se refuerza el gasto en asuntos de orden público y seguridad interior con un incremento de 11,120 millones de pesos, equivalente al 17.6% en términos reales, fortaleciendo a todo el sistema nacional de seguridad, desde la Guardia Nacional y la Defensa Nacional hasta la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial y las fiscalías locales. Este aumento permitirá mayor capacidad operativa, mejor equipamiento y una presencia efectiva del Estado en todo el territorio con un enfoque de seguridad y justicia al servicio del pueblo. Se fortalecen las instituciones encargadas de procurar impartir justicia, asegurando procesos más ágiles, atención oportuna y defensa efectiva de los derechos. Es un presupuesto que consolida una política de seguridad con coordinación, prevención y bienestar, porque la paz no se impone, se construye con oportunidades para las juventudes, respaldo a las mujeres y certeza para las familias. Hoy México cuenta con una estrategia nacional sólida y en marcha, sustentada en la coordinación entre federación, estados y municipios y fortalecida con mecanismos de inteligencia, investigación y prevención que permiten una actuación más eficaz y una respuesta oportuna del Estado. Así se construye la verdadera paz, una paz con justicia, instituciones fuertes y bienestar para todas y todos. Hay quienes dicen que México se está endeudando. Falso. La deuda pública se mantiene estable por debajo del 50% del Producto Interno Bruto, mientras que en otros países como Estados Unidos, Francia, Brasil, supera el 100%. México tiene finanzas sanas, estabilidad macroeconómica y grado de inversión internacional reconocida. El manejo de la deuda pública ha sido el más responsable en décadas. No solo se está pagando los endeudamientos heredados de Pemex y de administraciones anteriores. Presidenta, ¿me permite extenderme mi tiempo? Concedido, compañera. No solo se están pagando los endeudamientos heredados de Pemex y de administraciones anteriores, sino que en términos reales, el crecimiento de la deuda solo será del 1% del PIB. Para ponerlo en perspectiva, con Felipe Calderón la deuda creció 8.5% del PIB en todo el sexenio, con Enrique Peña Nieto 7.6% y con Andrés Manuel López Obrador 6.5%. Hoy, bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, México mantiene una deuda estable, menor del 50% del PIB, con finanzas sanas, estabilidad macroeconómica, confianza internacional. Y quiero referirme a otro de los señalamientos más repetidos por la oposición, la inversión en Pemex. Lo digo con claridad, no es un gasto, es una inversión productiva y estratégica. Hoy, el gobierno de México inyecta recursos a Petróleos Mexicanos para fortalecer su capacidad operativa, rehabilitar refinerías, impulsar proyectos energéticos y avanzar hacia una verdadera soberanía energética. Pero también, y esto es muy importante, una parte de esos recursos se destina a pagar la deuda heredada por gobiernos anteriores que hipotecaron a Pemex y lo dejaron al borde de la quiebra. La administración actual está poniendo orden en las finanzas de la empresa más importante del país sin ocultar pasivos, sin endeudar más y sin vender el patrimonio nacional. Es decir, se paga lo que otros endeudaron y al mismo tiempo se invierte en el futuro energético de México. Cada peso destinado a Pemex no se pierde, se multiplica porque genera empleos, impulsa la economía y devuelve ingresos fiscales al Estado. Antes se endeudaba al país para rescatar bancos, hoy se invierte para rescatar al pueblo y recuperar el control de nuestros recursos. Esa es la diferencia entre el viejo modelo neoliberal que fracasó y la cuarta transformación que invierte en soberanía, independencia y futuro para México. Esa es la transformación que defendemos. Y en nuestro estado, Chiapas, el presupuesto federal trae muy buenas noticias. Recibiremos más de 128,000 millones de pesos en gasto federalizado, un aumento del 4.8% respecto al 2025, y de ese monto, más de 55,000 millones de pesos
corresponden a participaciones que van a fortalecer a los municipios, impulsando obras, servicios y desarrollo social, y casi 69,000 millones de pesos con aportaciones federales, son aportaciones federales destinadas a educación, salud y bienestar, para que cada comunidad de Chiapas siga avanzando con justicia y con resultados. Además, Chiapas encabezará la inversión física nacional con más del 11% del total nacional, equivalentes a 35,500 millones de pesos. Eso significa obras, empleo, caminos, agua, electrificación y desarrollo para miles de familias chiapanecas. Significa que el sur, ese sur que antes fue olvidado, hoy es una prioridad nacional. Todo esto no ocurre por casualidad, ocurre porque hay liderazgo, hay visión y hay coordinación. Hoy México tiene una presidenta que encarna la continuidad del proyecto más humano y transformador de nuestra historia, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Una mujer con visión, con carácter, con compromiso profundo con el pueblo, que gobierna con responsabilidad, con datos, con decisiones firmes, siempre guiada por el principio de que el desarrollo debe llegar a todas y todos sin dejar a nadie atrás. Y en Chiapas reconocemos también el liderazgo de nuestro gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien encabeza un gobierno profundamente humanista que pone en el centro la dignidad de las personas y el bienestar de las familias. Un gobierno que impulsa la infraestructura con sentido social, desarrollo sostenible y políticas cercanas a la gente, porque el progreso solo tiene sentido cuando mejora la vida de las personas. Compañeras y compañeros, el presupuesto 2026 no debilita la seguridad, la fortalece. No derrocha en energía, invierte en soberanía. No endeuda al país, mantiene estabilidad. Y no olvida al sur, impulsa a Chiapas. Mientras algunos se resisten al cambio, nosotros estamos apostando por un país con igualdad, con bienestar, con justicia social. Este es un presupuesto con rumbo y visión de Estado que fortalece el presente y asegura el futuro de México. Un presupuesto que honra la palabra empeñada con la gente, un presupuesto que hace realidad el principio que nos guía por el bien de todos, primero los pobres y las pobres. Y lo decimos con orgullo, con Claudia Sheinbaum en la presidencia y Eduardo Ramírez Aguilar en Chiapas, la transformación sigue, avanza y no da marcha atrás. Es cuanto. Tiene el uso de la palabra la compañera Getsemani Moreno Martínez del partido Morena. Con su venia, diputada presidenta, legisladores, legisladoras, medios de comunicación, comunidad unachense que está el día de hoy acá, ciudadanía chiapaneca que nos escucha. Hoy subo a esta tribuna con la convicción profunda de que la política solo tiene sentido si se ejerce con conciencia, con empatía y con la mirada puesta en la dignidad de las personas. Como bien también lo decimos, el acoso no es política, es violencia. Lo que sucedió recientemente con nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, no puede pasar desapercibido. No se trata de un hecho aislado, sino de un reflejo de una cultura que todavía pretende poner límites a las mujeres que alzan la voz, que gobiernan con firmeza y que, por supuesto, se atreven a ser libres. En la bancada del pueblo, Morena, y desde la Comisión de Participación Ciudadana y Popular, afirmo con claridad que ninguna forma de violencia, sea política, institucional o simbólica, puede tener cabida en una sociedad que aspire a la justicia, y mucho menos en las estructuras del poder público, donde el respeto debe ser una norma y no una excepción. Hoy más que nunca, necesitamos que las instituciones acompañen con hechos el discurso de género, de igualdad, de respeto a los derechos.
Reconozco y respaldo las acciones impulsadas desde nuestro gobierno federal y, por supuesto, aquí en Chiapas, todos aquellos realizados por nuestro gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha reafirmado con compromiso la seguridad de las mujeres y la construcción de una sociedad en donde todas podamos vivir sin miedo. Esto se vuelve contundente porque el día de hoy se dio el arranque de un maravilloso programa, el programa Mujer Segura, Presiona, Activa y Alerta. Este es un ejemplo vivo de que nuestro gobernador Eduardo Ramírez Aguilar tiene puestos los ojos en nosotras las mujeres. Este proyecto consiste en dotar a las mujeres de un reloj inteligente enlazado permanentemente al C5, lo que permitirá brindar atención inmediata a mujeres en situación de riesgo. Y como lo dijo el Ejecutivo del Estado, la seguridad de las mujeres es responsabilidad de todas y de todos, y que con colaboración y compromiso de la sociedad podemos lograr un Chiapas libre de violencia contra las mujeres. Es por ello que la participación ciudadana es el corazón de esta transformación, porque solo con la voz activa de la sociedad, con las mujeres y hombres caminando juntos desde la corresponsabilidad, lograremos una patria chica más justa, más empática y, por supuesto, más humana. A las mujeres que hoy sienten miedo o cansancio, les digo, no están solas. A las que están en el servicio público, que sepan que su voz tiene peso, que su trabajo tiene valor y que este Congreso tiene hombres y mujeres, que no vamos a permitir que la violencia política de género se normalice ni se calle. Nuestro deber, como representantes del pueblo, es escuchar y proteger, más allá de nuestros colores e ideales. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, compañera diputada. Se instruye a la Secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondiente a esta 69ª legislatura. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión agradeciéndoles su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día martes 11 de noviembre de 2025 a las 12 horas.